Retrasar, negar y defender. Es un lema, si lo vemos de alguna manera lamentable, en la cuestión de las aseguradoras. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes no han escuchado hablar acerca de las aseguradoras, las malas prácticas? Y creo que sabemos lo que tenemos en esta mesa el día de hoy. Este es nuestro primer programa, El Ring de la Justicia, un programa de derecho para no abogados, un programa de derecho para toda la ciudadanía, pero sobre todo tocando temas que son de primera necesidad, temas que son del día de hoy, y qué mejor con expertos de la materia. Estamos en una época en nuestro México lindo y querido, donde la cuestión judicial está cambiando de una manera exorbitante, que está cambiando de manera diaria, que todos los abogados tenemos mayores obligaciones, no solamente con los procedimientos, sino con ustedes, que son las personas que necesitan la protección. Y para ello, estoy muy contento de tener a nuestro primer invitado y padrino de este nuevo proyecto. Él es el maestro en Derecho, Felipe Martínez Pillado, que está al lado mío. Le voy a decir un poquito acerca de su currículum porque es necesario saber quién nos va a dar la cátedra el día de hoy. Es necesario saber a quién estamos entrevistando, pero sobre todo las credenciales que tiene el maestro. Él es asesor jurídico con más de 17 años de servicio profesional y experiencia en derecho, asistencia jurídica, seguros y fianzas, materia penal, civil, mercantil, familiar y asesor jurídico de víctimas. Es egresado también de la licenciatura por la UNAM, Campus FES Aragón, con mención honorífica. También cuenta con estudios de maestría en Derecho Procesal Civil con especialidad en juicios orales por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminólogas, titulado con mérito académico. También, y hoy, actualmente estudiante de maestría en Derecho de Daños en el Instituto de Estudios y Capacitación Jurídicas, INDECAJ. Un poquito de su desempeño laboral: ha sido asistente dentro del despacho legal Azola Halkin Asociados, también asistente en el área de seguros ante la Conducef, mucho más en el jefe de departamento en el área de comercio exterior ante la Secretaría de Economía. Y por último, actualmente abogado litigante y titular de la firma Pillado y Asociados. Maestro Felipe, un placer, un gusto para mí que estemos juntos, que te pueda ver, que puedas estar con nosotros, y me interesa que el mundo te pueda conocer. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por el espacio, por la invitación, y pues nada, aquí tratando de ventilar temas de actualidad, temas de interés de la colectividad, pero sobre todo en pro de los consumidores, en pro de la sociedad que desconoce temas legales, temas técnicos, pero bueno, pues para eso estamos aquí y bueno, pues tratando de entablar una conversación agradable sobre estos temas que suelen ser tan ríspidos, sobre todo para las personas que no son plenamente satisfechas por los servicios que brindan las aseguradoras. Para empezar y para que la gente entendamos un poquito acerca de esto, vámonos desde el principio, maestro. ¿Qué es una aseguradora? Bueno, una aseguradora es una institución que se obliga a resarcir los daños que sufre una persona, ya sea en su patrimonio o en su integridad, como lo es su salud. Las instituciones aseguradoras fueron creadas con el fin de prevenir riesgos, es decir, no podemos evitar tener algún incidente, sufrir algún siniestro. Sin embargo, el estar cobijados al amparo de una póliza de seguro puede remediar un poco la pérdida o el detrimento económico que muchas veces solemos padecer tras el acontecimiento de alguna eventualidad, un percance, un siniestro o algún deterioro en nuestra salud o en nuestras funciones. Dentro de este mundo que le llamamos en las aseguradoras, ¿es necesario o obligatorio que cada integrante de la familia esté asegurado? Ciertamente no.
sería lo ideal. Sin embargo, en México no tenemos todavía la cultura de poder acercarnos a las aseguradoras y establecer un contrato de seguro a nuestra medida. Para el caso del contrato de seguros de gastos médicos mayores, suele decirse que es un traje a la medida. ¿Por qué? Porque son situaciones muy específicas que las aseguradoras van a cubrir con relación al asegurado. Es decir, no es lo mismo cubrir los gastos médicos de un menor de edad a una persona que tiene una edad arriba de 45 años. Ahí también hablamos de enfermedades preexistentes que, bueno, en un momento más adelante les estaremos detallando. Si yo, que no conozco el mundo de las aseguradoras, y gracias a este podcast y gracias a tus conocimientos tengo yo la necesidad de poder asegurarme, ¿qué tengo que tomar en cuenta al momento de escoger alguna aseguradora como primer lugar? Fíjate que esa es una pregunta muy interesante y que me la hacen de manera recurrente. Para esto tenemos que atender nuestras necesidades, es decir, qué actividad laboral realizo, si tenemos alguna actividad física de riesgo, si tenemos alguna enfermedad preexistente. En función de eso, las aseguradoras están en la posibilidad de diseñarnos un contrato de seguros, en este caso de gastos médicos mayores, que sea ad hoc a nuestra actividad profesional, a nuestra actividad del día a día, ¿sale? Debemos de tomar en cuenta en ese sentido, bueno, que previo a contratar un seguro de gastos médicos mayores tenemos que identificar precisamente cuáles son nuestras enfermedades preexistentes, que en muchos de los casos suelen ser algunas de las trabas, de las omisiones incluso en las que incurren los asegurados ante las aseguradoras, lo que acarrea, bueno, que se excluya el amparo del seguro y por ende pues no quedemos cubiertos. Ahora, un afanador, un albañil, un electricista, alguien que a lo mejor gana un salario o menos del salario mínimo mensual actual, ¿puede ser asegurado? ¿Puede asegurarse? Sí, claro que sí. Ello en función al monto de la suma a la que aspire le sea cubierta por la institución aseguradora. Al efecto, recordemos que el contrato de seguro se va a materializar en 3 momentos. El primero de ellos es en la celebración del contrato. Después viene un segundo punto que es la formalidad de este contrato, es decir, que la compañía de seguros asuma el riesgo y por último, como elemento técnico, el pago de una prima. Ok, bueno, hablándolo así se escucha muy bonito, se escucha, yo creo que saliendo de aquí me voy a asegurar, pero aquí en México, ¿cómo se maneja una aseguradora? Bueno, para esto nosotros tenemos que identificar los elementos que intervienen en un contrato de seguro. Para ello tenemos que identificar qué es una prima, qué es un siniestro, una indemnización, un deducible, un coaseguro y un riesgo. Entendemos por prima que es el pago que el asegurado está obligado a dar como contraprestación a la institución aseguradora. El siniestro es la eventualidad que está amparada dentro de nuestra póliza de seguro. La indemnización es precisamente el alcance correctivo que se va a dar tras el acontecimiento que se previó dentro de la póliza de seguro. El deducible es la cantidad de dinero fija que tiene que dar el asegurado para hacer frente una vez que se da el siniestro o la eventualidad por la cual nos amparamos dentro de este seguro. También interviene un tema importante por ahí que es el coaseguro. El coaseguro simplemente se toma como un porcentaje del total de los gastos erogados con motivo del siniestro. Por ejemplo, si dentro de un contrato de seguro de gastos médicos mayores estos gastos ascienden a 2 millones de pesos, en la póliza de seguro se establece que el asegurado no va a erogar esa cantidad, es decir, no va a pagar esos 2 millones de pesos, sino simplemente puede ser un pequeño porcentaje que va del 10, 5, 15%, dependiendo de la institución aseguradora que haya sido elegida por el usuario.
El riesgo es un tema importante porque muchas veces nosotros damos por entendido que al tener una póliza de seguro estamos amparados de manera íntegra, pero esto no es así porque son las pequeñas condiciones que van a operar cuando suceda el siniestro, ¿sale? Entonces debemos de tener mucho cuidado al leer nuestra póliza y sobre todo para saber qué riesgo es el que estamos amparando o cobijando al amparo de esta póliza. Es necesario que al momento que yo tome la decisión de asegurarme con cual sea la empresa aseguradora, ¿sería necesario acudir con un abogado en compañía de para que lo pueda asesorar y mitigar riesgos a futuro? De inicio, quien da esta primera atención es el asesor de la propia aseguradora, ¿sí? Sin embargo, muchas veces quedan dudas que no son resueltas por la propia aseguradora. Fíjate que hay un libro muy interesante que se publicó en Estados Unidos que se llama Delay, Deny, Defend, o su traducción que es retrasar, negar y defender. Precisamente este es el eslogan que tienen todas las instituciones aseguradoras para ejercer su función. Obviamente esto pues en perjuicio de los usuarios, de los asegurados. Sin embargo, este libro resulta ser muy interesante porque hace un análisis de todas las aseguradoras que operan, al menos en Estados Unidos. Sería algo similar como lo que hace la Conducef, en donde hace un estudio y una publicación de la actividad que tienen las aseguradoras a nivel nacional, en donde nos reportan, bueno, cuántas reclamaciones tienen, cuántas demandas y cuántas indemnizaciones se dan a partir de que se sucede el siniestro. Entonces, si bien es cierto, no sería como obligatorio que tú acudas con tu abogado, sí sería idóneo y quizás hasta pertinente que puedas acudir con tu abogado porque al final un ejecutivo de ventas o un asesor de seguros no tiene los conocimientos legales, mucho menos. Al final ellos te van a enamorar por una venta, porque es la realidad, pero hasta ahí se queda. Pero el seguro siempre se ve a futuro, cuando tienes la eventualidad, cuando tienes el siniestro y a lo mejor empieza la situación de controversia, incluso hasta un pago quizás, ahí viene la situación y son las famosas letras chiquitas. Claro que sí. Previo al acontecimiento del siniestro, yo refería que los contratos de seguros, para el caso, los seguros de gastos médicos mayores son trajes diseñados a la medida, porque ello va en función a las necesidades del asegurado. Ya refería yo que no es lo mismo asegurar un menor de edad a una persona de más de 45 años de edad, no es lo mismo asegurar a un empresario a un deportista que realiza actividades de alto riesgo, ¿no? Que incluso también pudieran ser temas de exclusión de la póliza de seguro. Lo ideal precisamente es acercarse a personas especializadas. Ya refería yo la institución que conocemos aquí en el país como la CONDUCEF, la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, que además de prever cuestiones de servicios bancarios, también atiende el tema del sector asegurador. Si nosotros nos asistimos ahora bien de un abogado, pero especialista en seguros, se puede diseñar previo al acontecimiento del siniestro, se puede prever un contrato de seguro pues mucho más sólido y sobre todo con las características que requiere el asegurado y que en un momento dado, bueno, pues pueda tener el amparo de dicho seguro. Acaba de tocar un tema muy importante acerca del abogado que se especializa en seguros. Un abogado no solamente es el quien tiene traje, corbata y su portafolio. Un abogado va más allá y sobre todo en el tema de seguros, que es muy práctico, es muy técnico. ¿Qué esencia o más bien qué requisitos deberá tener aquel abogado? Porque en la vida real, digo, igual aquí en México no se da, maestro, pero generalmente tú vas con cualquier abogado y le preguntas, oye, ¿tú sabes esto? Sí lo sé. Oye, ¿tú sabes? Sí, por supuesto, pues soy abogado, ¿no? Al final lo hacen porque se quieren ganar unos pesos, es la realidad.
que son prácticas que se siguen imperando hasta el día de hoy en otro país, insisto, ¿no? Pero bueno, ¿qué requisitos necesita tener ese abogado? Yo que no sé nada de leyes, ni mucho menos de aseguradoras, y quiero contratar un abogado especialista en seguros, ¿qué necesita tener ese abogado? Bueno, el abogado especialista en temas de seguros es aquel que sabe identificar las necesidades de los usuarios. Es decir, va a identificar a qué sector de la población se pueden aplicar determinadas pólizas de seguros. Evidentemente, el marco legal, como lo es la ley sobre el contrato de seguro, es la que nos marca la pauta normativa para la implementación de este tipo de pólizas de seguros. También el abogado que es referido dentro del sector asegurador es aquel que por lo menos ha identificado, además del marco normativo, reitero, también la actividad de las instituciones aseguradoras. Porque, al final del día, las instituciones aseguradoras no son asociaciones civiles, son instituciones lucrativas, son instituciones que, ya lo referíamos, van a actuar bajo el cobijo de retrasar, negar y defender una reclamación para no hacerla efectiva. Es decir, entre más tiempo tarde la institución aseguradora en pagar, pues más va a estar, como decimos nosotros, pues jineteando un dinero que a la postre tendrá que pagar, ¿no? Entonces, el abogado que sabe del sector asegurador también reconoce que tenemos que hablar de una responsabilidad civil, por un lado, por otro lado, también de el tema de daños punitivos con cargo a las instituciones aseguradoras, ¿no? Entonces, son temas, si bien es cierto, entre comillas, novedosos, son temas que son poco explorados por los abogados. Me ha tocado algunas citas de conciliación en Conducef, en donde las propuestas que hacen los apoderados legales de las instituciones aseguradoras no son acordes al marco normativo que ampara precisamente la póliza de seguro, ¿no? Entonces, ahí podemos ir identificando más o menos qué abogado es el que nos puede apoyar en este tipo de servicios. Ahora, algo muy importante, ya escogimos al abogado, fuimos a la aseguradora, el ejecutivo hizo su chamba y nos dijo que estamos en la mejor aseguradora que hay actualmente, y lamentablemente viene un siniestro. Para adentrarnos a esa situación de un siniestro, ¿cómo definirías qué es un siniestro en el tema de seguros? Bueno, el siniestro es la eventualidad que va a cubrir o que va a amparar precisamente la póliza de seguro. Es decir, es aquella eventualidad que está prevista dentro del contrato de seguro, ¿sí? Es importante que tengamos claro qué siniestros son susceptibles de cobertura por parte de nuestra institución aseguradora y cuáles no, ¿sí? Porque muchas veces se pretenden excluir por situaciones que no están propiamente reglamentadas. Recuerdo un caso ya muy viejo, pero que se reitera. Me tocó llevar un asunto en Conducef en donde, una ama de casa había contratado una póliza de seguro de gastos médicos mayores, haciendo sus actividades diarias, estaba lavando, se sale de la lavadora un pedazo de cobija, ella refiere que estaba volteada, pero alcanza ese pedazo de cobija a ingresarlo a la lavadora y se enreda uno de sus dedos de la mano derecha con esa cobija, y al hacer la fricción con la lavadora, pues lo que se genera en ese momento es la pérdida de su dedo. Ella acude porque ella sí conocía cuál era la red hospitalaria, que ese también es otro tema importante que debemos de conocer, la red hospitalaria que contemplaba su aseguradora al amparo de la póliza de seguro, que en este caso, pues era el Hospital Ángeles. Acude, se le da el servicio, se le da la atención, pues sí, finalmente pierde el dedo, pero cuando esta persona llama a la aseguradora, le dice, tristemente, que ese dedo no estaba amparado, ¿no? Entonces son cuestiones bastante incrédulas, bastante pueriles, con las que intenta excusarse una aseguradora para no cubrir ese siniestro, para no resarcir el daño económico
tras la atención médica que sufrió esta persona. Sin embargo, ya lo refería yo, el marco legal. Este tipo de seguros son contratos marcos, son contratos que en sí ya están previamente preestablecidos, pero refería yo, vamos a ver cuál es el que nos queda, cuál es el que se ajusta a nuestras necesidades, y en ese sentido identificar cuál es el que mejor se adecua a mis necesidades. Para el caso yo refería al de esta ama de casa. Al final del día, bueno, pues llega ahí como atención a la Conducef, identificamos que esa cláusula no estaba inscrita ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Ahí tenemos otro tema, porque también cada contrato, cada póliza de seguro tiene que estar dada de alta ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Se les expide un número de registro, un número de folio. Entendemos que el dinamismo social pues no es el mismo de hace 2, 3 años, ¿no? Hoy esas cláusulas, esas condiciones se van mejorando, se van actualizando, pero para hacerlas válidas como una causal de exclusión tienen que estar previamente registradas. En este caso, esta aseguradora evidentemente no tenía registrada la exclusión del dedo que perdió esta usuaria. Al final del día se le indemnizó. Pero pues tenemos que, es así como actúan las aseguradoras, ¿no? En detrimento de el patrimonio incluso de los propios asegurados. Entonces podemos manifestar que en las cláusulas o en los contratos de los seguros hay cláusulas leoninas. Sí, cláusulas que al final del día, cláusulas que son abusivas, que si están puestas, pues al final del día no tienen validez o no tienen el peso legal que la institución aseguradora requiere, ¿no? Entonces tenemos que identificar esos elementos. Si bien es cierto, el común de la sociedad no puede identificar ese tipo de cláusulas, el acercarse a instituciones como Conducef o con abogados especialistas en temas de seguros, bueno, es donde podemos identificar esos elementos. Es donde yo les comento a ustedes que es importante cualquier tipo de contrato o celebración de algo importante que es para esta situación. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Uno, obviamente tener y buscar un abogado, ¿no? Especialista en la materia. Como bien lo refería el maestro, ya nos dio unos puntos de esta situación. También como segunda parte, una cláusula leonina, ya lo comentó el maestro, es una cláusula abusiva, una cláusula que solamente un abogado y ni los propios abogados conocen el alcance o saben de este manejo. Por eso es importante que cada vez que suscribas una situación así, te adentres de tal magnitud que a veces el contratar a un abogado a la gente le pesa, lo ve como un gasto, pero si supiera que es una inversión a futuro, esa inversión que va a hacer es mitigar riesgos, mitigar y obviamente ahorrarte dinero, pero es parte de una cultura jurídica que en México todavía estamos en pañales. Maestro, hemos hablado de Conducef. Hay una revista de Conducef, hay redes sociales de Conducef, incluso hay un canal de Conducef de televisión. Sin embargo, la gente aún no sabe qué es Conducef. La ve, la señala y demás, y obviamente el mismo Estado está obligado a promulgar esa institución, pero en realidad la gente no la conoce, la gente no la ocupa. Y pues ahí están padres los funcionarios, los abogados, la chica de recepción, pero al final dicen, pues es que no hacen nada. Pues ¿cómo van a hacer algo si ni siquiera tú vas y metes tu queja? ¿Qué es Conducef? ¿Nos quieres explicar un poquito para la gente que nos está viendo ahorita, que evidentemente no es abogado? ¿Qué es Conducef y para qué nos sirve la Conducef? Claro, la Conducef es la Comisión Nacional de Protección y Defensa a los Usuarios de Servicios Financieros. Entre otros, atiende quejas contra instituciones bancarias, pero también atañe al rubro del sector asegurador. Hoy día, con estas plataformas digitales, las comunicaciones masivas y demás,
se ha difundido su uso, pero efectivamente muchas personas desconocen en qué momento pueden acudir ante la Conducef, no necesariamente para hacer o implementar el procedimiento de una queja. Aquí lo importante es prevenir. Si nosotros vamos a contratar un seguro, sea cual sea, ya sea un seguro de daños, un seguro casa-habitación, un seguro de gastos médicos mayores, lo ideal es acercarse de manera preventiva a esta institución y consultar cuáles son las aseguradoras que están registradas, cuáles son aquellas aseguradoras que son serias, que cuentan con este padrón de inscripción o de registro ante la Conducef, y de ahí nosotros podemos evaluar cuál es la que mejor nos queda dependiendo de nuestras necesidades. Ya lo decías tú, digo, al final del día la gente de ventas pues va a hablar maravillas de su propia aseguradora, pero lo interesante, por ejemplo, de la Conducef es que se publican anualmente una especie de ranking acerca de las aseguradoras mejor evaluadas por los usuarios, es decir, se toma en consideración cuáles son las aseguradoras que sí pagan, que sí cubren en un primer momento, cuáles son aquellas que pagan desde sede Conducef o cuáles son aquellas que pagan ya estando en sede judicial. Entonces, si nosotros tenemos acceso a redes sociales, podemos ingresar a las páginas oficiales y hacer uso de esta información a efecto de que nosotros podamos tener información veraz y completa de estas instituciones, ¿no? Ya lo referíamos en el libro de Rechazar, Negar y Defender, publicado en Estados Unidos, en donde se hace un análisis precisamente de este ranking del sector asegurador en Estados Unidos, pero que no se aleja mucho de lo que se ocupa en Hispanoamérica, concretamente en México. Y en México, por no decir la peor y la mejor, pero el que tiene más problemas, con la que menos tienen problemas en estadísticas frías reales de Conducef, ¿tendríamos un dato duro en esto? Fíjate que eso es muy dinámico porque los últimos 3 años ha sido variable ese ranking. Sin embargo, yo te comentaba, aquí más allá de identificar cuál es la aseguradora que mejor paga, hay que identificar a aquella aseguradora que es responsable con los usuarios, que son muy pocas, sí las hay, pero hoy día son las menos, porque volvemos a lo mismo, las aseguradoras son instituciones lucrativas, sí tienen que hacerse de cierta fama entre los usuarios o entre la población para que puedan ellos seguir brindando sus servicios, seguir vendiendo pólizas de seguros. Una mala fama pues no va a atraer a esos usuarios o a esos clientes. Entonces, más allá de mencionar qué aseguradora es la que puntea ese ranking, que te digo que es muy variable, yo más bien apostaría por identificar, es decir, pararme frente al espejo, si tú quieres, o simplemente analizar las necesidades familiares. Si yo quiero asegurar a mi familia con gastos médicos mayores, identificar qué actividad desarrolla cada uno de nosotros, porque, por ejemplo, no sé, a lo mejor en tu familia pues puede haber un luchador que se dedique a este tipo de deportes extremos y obviamente las pólizas, no va a ser una póliza común la que tú vas a requerir, va a ser una póliza especializada dependiendo de tu actividad. Ya me imagino la póliza que ha de tener Tom Cruise para su actividad actoral, ¿no? Que él no utiliza dobles en sus películas, sino él mismo hace esas escenas, ¿no? Yo creo que las aseguradoras están así de que no le pase nada al señor, ¿no? Son sumas millonarias, ¿no? También, como por ejemplo, que escuché que Messi y Cristiano Ronaldo tenían asegurados sus pies. Entonces, sus piernas, sus piernas, como bien lo comentabas tú, maestro, es importante primero saber a qué nos dedicamos, cuáles serían los riesgos que tendríamos alrededor de nuestra profesión oficio y de ahí poder tomar la decisión de poder asegurarnos. Así es. No hace mucho en un diplomado un maestro muy querido nos preguntaba, ¿no? ¿Cuál era la mejor aseguradora? Lo que yo respondí, pues aquella que no vamos a usar, porque al final del día, si yo estoy llamando a una aseguradora es porque tengo una necesidad, tengo un siniestro, tengo una eventualidad que cubrir y
me veo en la necesidad de que me apoye en este caso la aseguradora. ¿Cómo me va a apoyar? Pues amparándome ante el siniestro que yo estoy reportando, ¿no? Ahora, ya que sabemos qué es una aseguradora, cómo se maneja la aseguradora en México, y pasemos a Conducef, que quizás dicha institución no nos pudo ayudar en esa instancia, tendríamos ya que hablar acerca de un litigio contra una aseguradora. ¿Existe? ¿Lo hay? Sí, claro que sí. De hecho, se ha dotado a la Conducef precisamente de un marco jurídico un poco más amplio. Si bien es cierto, es una instancia conciliadora, también es una instancia que puede imponer multas importantes en contra de las instituciones aseguradoras por no asistir precisamente a estas sesiones conciliatorias con los usuarios, ¿no? Queda expedito el derecho de los usuarios para hacer valer sus derechos ante la instancia judicial, claro que sí, pero lo importante aquí que podemos identificar es que ante la negativa que da la aseguradora en sede Conducef, eso lo podemos hacer valer ante juzgados, a efecto de no nada más reclamar una responsabilidad civil, un daño moral, sino aquí viene algo interesante que yo creo que les va a sonar mucho, es el tema de daños punitivos, ¿sí? Que no es más que una multa que se impone por parte del Estado, en este caso a las instituciones aseguradoras, para que dejen de actuar de manera dolosa o en contravención a los derechos de los usuarios, en este caso de los asegurados. Ese monto o esos daños punitivos no son contemplados dentro de la suma asegurada. Debemos de tomar en cuenta que un seguro o una institución aseguradora va a responder por el monto de la suma asegurada. Si mi póliza de seguro ampara 5 millones de pesos, es el límite que me marca. Si mis gastos médicos mayores son superiores a ese monto, la aseguradora ya no está obligada a ampararme en este tipo de situaciones. Pero repito, cada caso es muy particular, esa es la regla general, pero como en todo en derecho hay las excepciones. Vamos, y quiero invitarlos a todos ustedes a tomar nota de lo que va a pasar en este segundo bloque que vamos a tener. Maestro, quiero que analicemos juntos y nos pueda señalar acerca de una palabra muy hermosa para nosotros los abogados, pero sobre todo para los especialistas en esta materia, de daños. Hablamos y escuchamos esa palabra de daños en todos lados, incluso hasta en los juzgados, hablamos de daños en todos lados, pero en realidad, ¿cuál es el significado de esa palabra daños en un litigio penal, hablando de aseguradora? Quiero que nos digas cuáles son los daños punitivos, cuál es un daño moral, porque son palabras que escuchamos y decimos, pero lamentablemente hoy con las redes sociales que son benditas, pero pueden pasar también del otro lado, donde ya cualquiera se pone una corbata y se peina de lado y dice que es abogado y malinterpreta la norma, malinterpreta incluso hasta las palabras, y luego te llegan en los juicios con cosas inexistentes, pero pues al final lo leyeron en un libro, lo vieron en su clase de la mañana y ya se creen con una autoridad para ver en una cámara y hablar. Entonces, quiero yo hablar acerca de estos mitos. Primero que nos digas qué es este tipo de significados que nos atañe a todos, porque yo creo que un daño no solamente está en los seguros, sino a nivel general, pero también es una materia, esta de los daños, es algo que en México no estamos tan acostumbrados. Me acuerdo, tú sabrás, comentarle que, como yo lo dije, actualmente el licenciado, el maestro estamos todavía actualizándonos, capacitándonos día a día, estamos en la maestría de daños en México, la primera generación en México. Es decir, que somos los primeros, porque en México estamos en pañales, maestro. O sea, no hay especialistas en daños. Y lo peor es de que te los encuentras en los tribunales, en las fiscalías, y te vienen a decir, oye, ¿por qué me estás pidiendo esto? ¿Por qué me estás cobrando esto? Ni siquiera se magnifican todo esto que nos contempla la ley. Y tú siempre lo has mencionado, ahí está la ley. Quiero que me digas también y nos digas a todos nosotros acerca de la Ley General de Víctimas.
que es algo que necesitamos, que va a embonar mucho a esto. Vamos a darle un agradecimiento especial a todos y cada uno de ustedes que nos hacen el favor de tomar su tiempo para escucharnos, para vernos, pero también a gente muy especial que hace posible todo esto, a la gente que está allá atrás en producción, también al estudio NN, un gran estudio para que vengan ustedes a hacer su podcast, para que vengan a hacer sus comerciales, sus contenidos digitales, y también ahorita que estamos hablando de derecho de daños y que estamos hablando acerca de leyes, de abogados y todo, a las personas que quieran integrarse o a los licenciados de derecho que quieran seguir estudiando, hay una maestría de daños en el Instituto INDECAG. Es una maestría con duración de 4 semestres cada uno, y bueno, todos y cada uno de estos semestres con excelentes maestros de España, de Chile, de Colombia, de México, de Argentina también, y bueno, una persona que nosotros en lo personal queremos mucho, que es para nosotros un referente del derecho de daños actual en México, que es la doctora Marisol, y tú háblanos un poquito de ese. Claro que sí. El hablar en materia de derecho de daños es inevitable abordar este libro que publica y que elaboró la maestra Marisol Martínez Reyes bajo el cobijo de la editorial INDECAG, que lleva por título El derecho de daños en México, parte general. Es el tomo 1 de 3. Bueno, efectivamente ella es la coordinadora de la maestría en Derecho de Daños, pero es un referente la maestra Marisol en materia de Derecho de Daños. No podemos abordar el tema de Derecho de Daños sin hablar de la maestra Marisol. Es un libro bastante didáctico, y digo, no nada más es por hacerle publicidad. Es, decimos aquí en corto, es el tumbaburros de nosotros como abogados para poder identificar las causales de responsabilidad civil, no nada más en contra de las aseguradoras, sino también a nivel institucional, pero también a nivel particular. Entonces, bueno, ahí también está la referencia bibliográfica, que bueno, está actualizada, ¿no? Que también es parte de la formación de nosotros como abogados, ¿no? Entonces, ahí para que tomen nota y para que, bueno, también se metan ahí a la página del instituto, que es INDECAG, para que puedan ver cuándo son las inscripciones en esta maestría de Derecho de Daños. Y bien, vamos a seguir con lo que teníamos pendiente. Hablamos, evidentemente, el hablar de aseguradora es aparejarse con los daños, y queremos, maestro, que nos comentes a todos nosotros qué significa un daño y los supuestos que hay en todos los daños, pero también cada una de estas palabritas que utilizan los abogados, que es a lo mejor los daños punitivos, un daño emergente, una reparación integral del daño, todos estos conceptos que lamentablemente y tristemente ni siquiera los abogados lo saben, muchos. Entonces, cuéntanos acerca, para empezar, ¿qué es un daño? Debemos entender por daño que es un detrimento o menoscabo que afecta a nuestro patrimonio o a nuestra integridad física. La raíz latina de esta palabra de daño viene o tiene su origen de la raíz latina de mere, que significa menguar, es decir, aquello que nos va a restar, ya sea en el ámbito patrimonial o en nuestra integridad física, entendiendo a su vez por daño moral aquellas afectaciones emocionales, mentales o psicológicas que tenemos nosotros de sí mismo o que tiene un tercero. En concordancia, para establecer la definición de daños punitivos y no ser tan legalista, son las multas, son las sanciones a que se hacen acreedoras, ya lo refería en el primer segmento, no nada más las instituciones aseguradoras, sino todas aquellas entidades que tienen algún fin lucrativo. Es decir, son aquellas actividades que van a ser sancionadas por el Estado
por un mal actuar. En el caso de las aseguradoras, por no cubrir precisamente los riesgos a los que se comprometieron al amparo de la póliza de seguro. Perfecto. Ahora, hablabas hace rato acerca de los daños punitivos. ¿Qué es un daño punitivo? Y, por ejemplo, ¿yo cómo puedo saber que estoy enfrente de un daño punitivo? Ya lo refería yo, son aquellas omisiones que tiene, en este caso, las aseguradoras para el caso de no cumplir con la póliza de seguro. Ya referíamos también la intervención de la Conducef. Como sede conciliatoria, la Conducef nos va a expedir ya sea un acta conciliatoria o no. En su momento también nos puede expedir la negativa por parte de la institución aseguradora para afrontar el riesgo. Entonces, si nosotros nos asistimos legalmente, aquí sí ya es necesario que intervenga un abogado especialista concretamente en seguros o especialista en daños, ya nos va a poder identificar cuál fue el mal actuar, la omisión en la que incurrió en este caso la institución aseguradora para no cubrir o no indemnizar el daño al que se reconoce dentro de la póliza de seguro. Entonces, no todos los daños son susceptibles de indemnización de daños punitivos, pero al amparo precisamente de las identificaciones que podemos obtener a través de medidas conciliatorias como lo es Conducef, podemos encontrar esos requisitos que nos exige la ley precisamente para hacer valer lo que son los daños punitivos. Entonces, no podemos ejercer